Buenas tardes, doctor. ¿Se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas tardes, sí, señora. Estoy en sala. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al curso de ecografía y palpitación bovina que estará a cargo del médico veterinario Santiago Sánchez. Asimismo, para el buen desempeño del doctor se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y si tuvieran alguna duda o consulta, el médico los estará observando al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Muy buenas tardes, médico veterinario Santiago, le doy paso a su ponencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Gracias a la gestión de la capacitación internacional público-privada, a ustedes por asistir también a este curso de actualización que nos permitirá de alguna manera revisar algunos tópicos muy, digamos que en gran concordancia con lo que es la ecografía, una introducción a este tema, algunas imágenes de apoyo relacionadas con la parte tanto reproductiva como digestiva y a su vez algunos principios de palpación en bovinos, específicamente qué hacemos, qué requerimos, qué indicaciones terapéuticas tenemos respecto a este tipo de procedimiento clínico y a partir de allí tener algunas consideraciones del caso. Me va a permitir proyectar, entonces un momento, por favor. Bueno, como les decía, entonces la intención es que podamos revisar algunas temáticas relacionadas con este, digamos que importante tema que es tan transversal en cada una de las actividades que realizamos a nivel pecuario, sea que asistamos desde el nivel técnico o profesional a algunas de las ganaderías y a partir de allí podamos revisar algunos aspectos de importancia en relación a la anatomía reproductiva del bovino, lo cual es básico para poder entender específicamente qué vamos a sentir en una palpación, pero también sumado a eso que vamos a poder visualizar como estructura ecográfica propiamente dicha. ¿Qué tipos de ecógrafos tenemos? ¿Qué tipo de aspectos o consideraciones tenemos para poder seleccionar el ecógrafo adecuado al tipo de actividad que cada uno de nosotros desempeña en campo? El diagnóstico de algunas patologías reproductivas, a partir de las cuales podemos llegar a tener en cuenta algunas de las consideraciones básicas como quistes, endometritis, piómetra, y en la medida de lo posible también revisar un abordaje clínico general. La detección ecográfica de algunas enfermedades abdominales, especialmente asociado a los hallazgos ecográficos más compatibles con algunas de las alteraciones que son urgencias veterinarias, como la peritonitis y el desplazamiento a omaso, lo cual debemos correlacionar con la clínica, pero que vamos a realizar o a revisar o correlacionar directamente con otro tipo de consideraciones. La preparación y manejo del paciente bovino, que requiere un manejo pues básico, pero que de alguna manera requiere también un manejo especial de acuerdo a la patología, si es que de pronto tenemos una orientación clínica, diagnóstica o presuntiva por esa vía. Siendo así, entonces voy a arrancar con mencionar algunas de las ventajas que tiene la ecografía reproductiva. Para nadie es un secreto que la ecografía ha venido tomando un auge muy, muy importante dentro de la parte de la asistencia clínica que hacemos en campo, porque finalmente nos permite ir un paso más allá, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa, como mencionan también algunos colegas y algunos clínicos, porque finalmente de alguna forma nos permite llegar a visualizar estructuras que ni siquiera con la palpación podríamos llegar a determinar y específicamente hacer un abordaje clínico mucho más integral. ¿Cierto? Claramente que esto depende mucho de la sensibilidad, de la experiencia del clínico, de la persona que hace la ecografía, pero finalmente nos permite ir un poco más allá para poder detectar, por ejemplo, tempranamente una gestación. Esto es importante. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hacemos los procesos de inseminación artificial en las ganaderías o de pronto el productor hizo procesos de monta natural acorde al tipo de sistema reproductivo que maneja en finca, pues se nos solicita para diagnosticar la gestación y a veces se nos solicita de manera muy temprana. Idealmente, con la parte ecográfica ya podríamos detectarlo más o menos a nivel del 28º día en adelante. Ahora bien, si tenemos dudas aún todavía respecto al tema, tenemos otras opciones, como por ejemplo se las menciono acá, que es la toma de la muestra de leche, si es que estamos hablando de una hembra
una vaca, ¿cierto? En producción, lo cual no aplicaría, por ejemplo, claramente para una novilla, ¿cierto? En la cual no tenemos ese tipo de muestra, pero nos puede servir. En leche podemos medir lo que corresponde a las proteínas ligadas a la gestación y es un método adicional que nos puede servir para poder hacer un abordaje clínico diagnóstico. ¿Cuál va a ser la diferencia con la ecografía? Que va a ser más precisa, más detallada, que dependiendo del estadio de la gestación, en la medida que vaya avanzando podríamos después hacer una diferenciación sexual y hacer unos tipos de abordajes que vamos a ver posteriormente en este curso. Me interesa que analicemos específicamente qué es útil porque finalmente nos permite detectar esa gestación y en muchos casos la viabilidad cuando hacemos también procesos de identificación de lo que conocemos como la fetocardia. Entonces, ¿es útil? Claro que sí. Hay que especificarlo de acuerdo al medio, al contexto en el que estemos y al tipo de asistencia que generamos en campo, dependiendo de la región geográfica específica en la que nos encontramos. Con la ecografía tenemos un incremento de la sensibilidad y la especificidad con respecto a la palpación rectal. Esto está muy relacionado en que específicamente, si ustedes lo relacionan estos conceptos a lo que conocemos en las pruebas diagnósticas desde otro tipo de ámbito como la infectología veterinaria, sabemos que si traslocamos o traslopamos este tipo de estos dos conceptos, vamos a entender que de alguna manera nos va a permitir detectar las verdaderamente positivas o las verdaderamente negativas. Esto es importante. Ustedes saben que algunas veces, por diferentes aspectos, estructuras similares, patologías reproductivas no identificadas previamente o falta de datos, podemos llegar a tener falsos positivos en una palpación rectal. Esto puede pasar también con la ecografía. Si bien yo tengo que identificar algunos artefactos y diferenciarlos, es importante tener en cuenta que nos permite llegar un poquito más allá respecto a esa sensibilidad y especificidad que se requiere. El ganadero necesita tener datos, claramente, pero necesita tener datos muy confiables respecto a lo que nos está solicitando. En ese caso, de acuerdo a la experticia que se va ganando con la parte ecográfica, nos permite ir un paso más allá, como les decía anteriormente. Nos permite evaluar también la viabilidad fetal. Hay que revisar, por ejemplo, el tema de la fetocardia, la ubicación, el tema también de la diferenciación, si es que aplica, pero específicamente en este caso es importante. Para el ganadero es importante saber si está la hembra gestante, claro que sí, o si está cargada, pero si ese feto está viable, si está vivo, si todo va correcto, acorde a lo esperado. A veces lo podemos determinar por palpación, porque finalmente, dependiendo del estadio de gestación, ustedes saben que, por ejemplo, en un segundo, tercer tercio, cuando ya el feto tiene un crecimiento mayor a lo esperado, pues de alguna manera podemos sentir algunos tipos de reacciones y especialmente en el último tercio, reacciones fetales primarias, podemos llegar a determinar por lo menos la posición, el posicionamiento y demás alteraciones clínicas o condiciones fisiológicas que nos permiten determinar si hay viabilidad o no hay viabilidad. Sin embargo, la ecografía nos permite llegar a la estructura cardiovascular que de alguna manera nos indica un poco mejor si es que hay una viabilidad esperada o si es que por el contrario tenemos que hacer un procedimiento clínico, digamos que asociado a que encontramos, por ejemplo, un feto momificado, un feto muerto, otro tipo de contemplaciones a nivel patológico. Nos permite identificar gestaciones múltiples. Esto es importante. Los que se dedican o se quieren dedicar a la parte de reproducción saben que, por ejemplo, cuando uno palpa y hay un segundo, tercer estadio de gestación o tercer tercio, en este tercer tercio, el feto que uno alcanza a palpar está muchas veces en la parte inicial de cavidad pélvica, si es que ya está aproximándose a ese estadio de gestación, pero el otro no se alcanza a palpar, así tengamos una flexibilidad en nuestro brazo privilegiada. Eso quiere decir que está más abajo, que no se alcanza a palpar y que por error la hembra no siempre tiene que verse totalmente distendida y puede tener un parto gemelar o mellizero a futuro. Por lo cual, si no se hizo un diagnóstico ecográfico a tiempo, no vamos a poder correlacionar directamente esas gestaciones múltiples que a veces pasan. Y ustedes saben que a veces ocurre que hay digamos que un parto normal y por secundario a eso, acorde a lo que nosotros vemos, también posteriormente hay un parto mellizero en el cual la otra cría quedó de pronto en cavidad abdominal y la que venía en cavidad pélvica correctamente formada, desarrollada y dispuesta, pues se asistió o fue expulsada correctamente. Entonces, en este caso es importante tenerlo en cuenta, la ecografía también nos aporta esa ventaja y también nos permite precisar el cálculo en la edad gestacional. Se puede medir la parte de la longitud de la corona a la cola, se puede medir también toda la parte de la longitud del cráneo y unas tablas que nos permiten hacer una correlación. Y adicional a eso, pues eso tiene que ver mucho con la sensibilidad que vamos adquiriendo para poder tomar una imagen ecográfica un poquito más específica. Pero es útil respecto a eso, sí, porque la palpación a veces, digamos que tenemos que ser muy precisos en los hallazgos a la palpación, pero sin embargo a veces puede quedar por encima o por debajo esa edad aproximada.
La ecografía podría ser más precisa siempre y cuando obtengamos muy buenas imágenes y tengamos en cuenta que hay artefactos o efectos, por ejemplo, espejo, que nos podrían confundir. Entonces tendremos que ser cuidadosos en la diferenciación de estos artefactos para poder emitir un diagnóstico gestacional un poquito más preciso. Por otro lado, tenemos la certeza en el diagnóstico de las patologías ováricas o uterinas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en palpación sentimos una estructura blanda a nivel ovárico o una estructura que puede ser compatible por palpación con un quiste, puede ser la hembra puede ser poliquística, perdón, y esto puede generar que de alguna manera pensemos en que una de dos, o es un proceso de alteración a nivel folicular o es un proceso de un quiste. Deberíamos verificarlo claramente buscando unas estructuras anecogénicas a nivel ovárico, pero que sean compatibles con el estadio reproductivo del animal. Si es que ya ovuló, si es que no ha podido ovular, y es que por el contrario entonces estamos pensando, por ejemplo, en un anestro asociado a un proceso de quiste folicular o quiste luteal, y solamente la diferenciación de uno u otro se podría hacer por ecografía midiendo el tipo de quiste. Entonces, en este caso, es importante tenerlo en cuenta. Es claro que cuando no tenemos el ecógrafo en campo, pues nos toca hacer un tratamiento, una terapia diagnóstica, que implica que yo tengo que pensar que si ya la hembra tiene quistes ováricos, pues tengo que pensar en el tratamiento farmacológico hormonal, tanto si fuera el uno o el otro. Ya ahí les voy a explicar un poquito más posteriormente, pero necesito que vayamos asociándolo. Resulta que con la parte ecográfica tenemos algunas consideraciones, como por ejemplo el tema de la frecuencia, que podemos adaptar directamente en el ecógrafo, ¿cierto? Específicamente en el equipo que tengamos, dependiendo de la marca que se tenga. Sin embargo, independientemente de eso, podemos adaptar las frecuencias. Si ustedes se dan cuenta, a mayor frecuencia, digamos que es menor la amplitud o la profundidad, y a una menor frecuencia es mayor. En este caso sería bajo concepto como inversamente proporcional, pero nos permite de alguna manera ir un poquito más allá, dependiendo del tipo de ecógrafo que ya vamos a ver ahorita y el tipo de transductor, o nos podría hacer ir menos con el fin de pronto ir a una estructura más cercana. Por ejemplo, necesitaríamos una menor frecuencia, por ejemplo, cuando hacemos palpación transrectal, con la ecografía transrectal, por supuesto, para poder generar, por ejemplo, ubicación de que estamos a nivel, por ejemplo, del tracto, o sea, en la parte de intestino grueso, pero queremos una aproximación a cavidad pélvica para ubicar órganos reproductivos. No es muy lejos la distancia, por lo tanto necesitamos una mayor frecuencia con menor amplitud, con menor profundidad, lo cual difiere si usamos, por ejemplo, un transductor ya no en este caso longitudinal, sino, por ejemplo, convexo, en el cual queremos en otro tipo de órganos, en otro tipo de animal posiblemente, ir un poquito más allá para encontrar una parte orgánica y tener mayor amplitud, mayor profundidad con una menor frecuencia. Esto depende mucho de la onda y qué queremos hacer con este tipo de imágenes y con la descripción de las mismas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la imagen también que ustedes encuentran en la parte derecha. Aquí en este punto es importante tener en cuenta, por ejemplo, que acorde a los tipos digamos, de coloraciones que podemos llegar a encontrar o evidencia ecográfica propiamente dicha, podemos encontrar, por ejemplo, un color negro, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de la sangre, y en este caso ese fluido que vemos a nivel del ecógrafo como negro se conoce como anecoico, lo que ven ustedes ahí como negro. Puede ser sangre, puede ser líquido, tenemos que hacer una diferenciación. Lo vemos un poquito más isoecogénico, como en el caso de la parte del hígado, ¿cierto? El diafragma es un poco más hiperecogénico y lo más sólido sería, por ejemplo, un hueso completamente dicho. ¿Por qué aparece una parte negra ahí? Porque ustedes van a ver ahorita que hay unos artefactos, unas reverberancias cuando uno ubica, por ejemplo, hueso, que nos hace ver que detrás del hueso o distal a él encontramos unas estructuras negras, pero porque tiene correlación directamente pues, con los órganos que están en su periferia o con las reacciones tisulares que vamos a revisar posteriormente. En este caso, nuevamente, me interesa que lo más extremo, que es lo negro, es anecoico, lo intermedio podría ser isoecoico, y ya lo más blanco, que en este caso es más sólido, podría ser hiperecoico. Entonces hay que tenerlo en cuenta dentro de las descripciones que a veces tenemos en cuenta dentro de reportes de ecografía, dentro de la parte de hallazgos que nos reportan, que nos envían y que finalmente hace parte de esa correlación que tenemos que ver muy propiamente dicha. Tenemos tenemos unos tipos de ecógrafos. Esos tipos de ecógrafos, digamos que es importante para poder correlacionar específicamente lo que vamos a hacer, pero también tenemos que analizar desde ahí la parte de la selección del ecógrafo a partir de las partes básicas que debe llevar todo tipo de equipo de ecografía. En este caso sabemos que tenemos transductores y como les decía, por ejemplo, el que ven de la imagen, tenemos longitudinales, tenemos convexos,
en estos longitudinales o lineales, pues nos permiten hacer la parte transrectal asociada a una ecografía reproductiva. Los convexos son un poquito más a nivel de tórax-abdomen, pero sin embargo, pues hay que tenerlos en cuenta dentro de eso. El transductor finalmente que ustedes observan en la imagen inferior izquierda es el que emite y recibe las ondas, el que nos va a permitir hacer, en correlación después con la consola o computador, mayor profundidad para hacer una mayor o una menor frecuencia, dependiendo sea el caso, recordando que esto es inversamente longitudinal a la profundidad. A menor frecuencia, mayor profundidad, y a mayor frecuencia, menor profundidad. Entonces hay que tenerlo presente. La consola o computador, ¿cierto? Que en ese caso nos va a dar todos los elementos para poder afinar la imagen, hacer un desplazamiento, congelar la imagen, hacer una medición, y es la que nos permite traducir las ondas a una señal electrónica. Entonces es como toda la comunicación del transductor directamente hacia la parte de la consola y lo que manejamos o regulamos a través de este computador. Y la pantalla o monitor que nos va a revelar esas imágenes obtenidas de los órganos. Hay que tener en cuenta ahí en ese caso que este que ustedes ven en la pantalla son un poco más estables en clínica, por ejemplo, de pequeños. A veces se puede usar en grandes si es que estamos en clínica de grandes, pero en clínica de grandes o en la parte de grandes, en la parte de asistencia a bovinos, ustedes saben que usamos ecógrafos que son más portátiles, que son más pequeños, que seguramente a veces la imagen no es tan perfecta o tan definida como en estos que son mucho más grandes y especializados, pero que nos sirve bastante, porque finalmente es de que tenga una buena carga, que puede durar de 2 a 7 horas y está bien cargado, pues yo simplemente lo llevo, me lo cuelgo de forma transversal a nivel del cuello-espalda y lo llevo directamente para poder revisar qué estoy encontrando. Es claro que en ese caso necesito unas consideraciones que vamos a revisar, pero desde aquí saber que hay diferentes tipos de ecógrafos, yo tengo que adaptarlo de acuerdo a lo que yo uso. O es que yo tengo clínica privada, o trabajo en clínica de grandes, o es que trabajo en una institución para eso, pues no, me podría servir esto. Si es que yo hago una asistencia particular, muy seguramente me servirá más el ecógrafo portátil, ¿cierto? Y a partir de ahí también unas consideraciones. Importante también tener en cuenta que esos traductores hay que cuidarlos y hay que, digamos, ser muy cuidadosos con su manejo. El transductor debería estar en una ecografía normal, envuelto o protegido por una manga de palpación cuando ustedes ingresen a una palpación o una ecografía rectal, porque finalmente todo lo que ustedes encuentran ahí, detritos, células, heces y demás, a veces afecta y humedece el transductor y pues genera complicaciones. Hay unos equipos que ya han sacado al mercado que no tienen problema con el agua, que son impermeables, bueno, en fin, pero realmente, por pura precaución, uno debería ser cuidadoso con ese tipo de consideraciones. ¿Listo? Y más porque uno lo coloca en la manga de palpación, porque a veces cuando no tiene el gel transductor, uno lo que hace es humedecer la manga, que a su vez está conteniendo el transductor y le genera una mayor amplitud en la imagen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Que no se les va a humedecer, que no se les vaya eh, a alterar, porque mucha de la garantía que ofrecen en algunos países donde venden los ecógrafos, finalmente no cubre muchas veces cuando hay daño en el transductor, como si pasa en la consola, en el computador o en la pantalla. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Uno pensaría que una garantía debería cubrirlo todo, los tres elementos que acabamos de mencionar, pero no siempre pasa. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta dentro de eso. La selección del ecógrafo tiene que estar ligado a que efectivamente tenga los componentes básicos, como la parte de la consola, el computador, el transductor como tal, pero también saber qué es lo que queremos hacer, como les decía anteriormente. Si es un ecógrafo clínico no transportable, que sea fijo, que tenga una imagen muy definida, porque estamos haciendo una asistencia muy puntual y estamos en la parte clínica y con las instalaciones necesarias. Si es que es un clínico transportable, si es que simplemente lo vamos a mover, pero simplemente lo podemos transportar, en donde en cualquiera de los casos va disminuyendo la calidad de la imagen. O en último caso, uno portátil. Reitero, me imagino que la mayoría de los que estamos acá, pues se dedican a la parte de la asistencia en campo, por lo cual no sirve más es el portátil, lo cual no implica que algunos usen el otro, el clínico transportable, como por ejemplo en los casos en los cuales, por ejemplo, hay un brete, se puede generar una sujeción física correcta de los animales y el clínico transportable podría estar fijo en alguna parte de las instalaciones pecuarias para poder hacer el cambio entre animal y animal. Igual eso implica un riesgo, ¿no? Pero pues ese es el riesgo al que nos enfrentamos en la parte veterinaria, de que pues salte parte de las heces, secreciones, excreciones, etcétera. Entonces habría que mirar de acuerdo a eso. El portátil es práctico, pero tienen que mirar ustedes que se ubiquen en un lugar relativamente oscuro o que tenga específicamente una zona, o sea, donde ustedes se puedan ubicar bien para que la misma exceso de luz no les afecte la visualización de la estructura. Si es que estamos a campo abierto, ojalá seamos recursivos, debajo de un árbol, en algún lugar donde haya algo de sombra, para poder generar una visualización correcta de las estructuras, o si no, podríamos dar falsos positivos o negativos según corresponda.
La batería es variable dependiendo del tipo de ecógrafo, pero puede durar de 2 a 7 horas, como les decía anteriormente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, listo. A veces nos pasa que tenemos el portátil, que se descargan un poquito más rápido, y pues no contemplamos esa consideración y finalmente lo que termina ocurriendo es que se nos descarga fácilmente y piensen que están en un potrero donde están lejos de la parte de la casa, de la finca como tal, o de una fuente de energía confiable, por lo tanto, pues graves porque la asistencia podría estar en vilo. Importante tener en cuenta que la calidad depende pues del traductor y este dependerá del modo en que cómo se procesan las imágenes, que es lo que vamos a ver posteriormente. Como les decía, hay unos lineales o longitudinales, unos sectoriales o convexos, que de alguna manera delimita así grandemente para lo que nos interesa el día de hoy, que los lineales nos van a servir un poquito más para la parte de esas palpaciones transrectales con ecografía transrectal, que tiene que ver mucho con la ecografía reproductiva por ubicación anatómica, o los sectoriales, que son más convexos, que dan una imagen a mayor profundidad, ¿cierto? Seguramente con una menor frecuencia, que nos permiten identificar algunas estructuras a nivel, por ejemplo, ruminal o masal. A veces también hacemos, por ejemplo, ya, pero no es el tema de hoy, ecografía a nivel respiratorio, torácico, pulmonar, ¿cierto? Entonces uno revisa qué tipo de transductor va a utilizar de acuerdo a lo que requiera en ese sentido. Saber que hay unos cristales de cuarzo y que en esos traductores, esos cristales de cuarzo, entre más agrupados estén, pues me generan mayor profundidad. Por lo tanto, seguramente en algunos digamos, sectoriales, usted los encuentra en esos cristales un poco más adheridos o aglutinados, lo cual genera una mayor profundidad dentro de la parte de la onda ecográfica que yo quiero revisar. Ya saben ustedes también que en este caso pues tenemos diferentes tipos de visualización en la parte del convexo versus el lineal y es parte de lo que uno a veces encuentra. Más tipo cono el convexo, el lineal es un poquito más rectangular o cuadrado, dependiendo sea el caso y la ubicación que ustedes revisen, pero me permite revisar algunas consideraciones. Ese ecógrafo debe ser idealmente resistente a los golpes, porque sabemos que estamos trabajando con grandes animales. En pequeños animales, digamos que para los que lo han hecho, saben que los animales a veces cooperan, ¿no? Entonces a veces como que están ahí tranquilos, dependiendo sea el caso, cuando hablo de pequeños. En grandes pueden pasar mil cosas y sabemos que el trabajo en campo implica eso, que el animal se desplace, que así yo lo haya vaciado, expulse heces por allá de lo más interno a nivel digestivo, que genere también alguna complicación, que manche, que afecte el ecógrafo, que en fin, que encontramos otro tipo de secreciones, excreciones, en fin. Entonces, eso implica que también debe ser resistente a los golpes o que el portátil lo ubiquemos muy bien para minimizar la posibilidad de que caiga, ¿cierto? Algunos son resistentes un poco al agua, como les digo, que son más especializados, pero por pura precaución hay que ser cuidadosos de ese tipo de situaciones, las instalaciones de la finca. Hay que analizar también el factor de precio. En este caso, por ejemplo, los que se van a dedicar a esta parte, que verifiquen los precios que hay en el mercado, que verifiquen el tema de la garantía, que sepan exactamente si el precio les alcanza a cubrir las asistencias que ustedes hacen por día o por mes, para que así mismo cubran la cuota de sostenimiento del ecógrafo. Tienen que pensar que en este caso el ecógrafo a veces requiere un mantenimiento rutinario y que dentro del precio ustedes deben contemplar si es que van, por ejemplo, van a adquirir su ecógrafo y lo van a pagar a cuotas, que también incluye el mantenimiento e incluye por lo menos una capacitación anual que ustedes hagan en estos temas de ecografía, lo cual implica mantenimiento, capacitación y digamos que la parte subsidiada o complementaria a eso que sea producto de lo que cobren por la asistencia, lo cual implica que de alguna manera, porque digamos que el cobro se hace dependiendo de la región del país en la que estemos, lo cual implica que de alguna manera pues vamos a hacer como unos planes de amortización. Esto es pensando a aquellos que van a adquirir su ecógrafo y aquellos que ya lo tienen, pues listo, perfecto ya respecto al tema. Importante saber que algunos traen un software integrado para determinar con mayor precisión la edad de la gestación. En caso de que no, entonces pues lo que se puede hacer es simplemente hacer la ecografía tradicional y partir de las tablas que les comento que existen para medir la parte craneal, la longitud de corona cola, determinar más o menos de acuerdo a los milímetros o centímetros que se puedan medir con cuánta edad gestacional podríamos estar aproximándonos y hacer todo ese proceso. Eso lo va dando pues las diferentes tipos de asistencia que se van haciendo y a partir de allí se van tomando pues algunos datos de referencia y también si es voz índicos, voz taurus y demás. Digamos que son variaciones también que podríamos tener ahí en ese caso. Algunos tienen unas funciones mucho más avanzadas y es importante que en caso que alguno de nosotros nos dediquemos a la parte de investigación, tener en cuenta conseguirlos de alta resolución, porque finalmente esas imágenes que se toman, se congelan o se capturan, pues nos van a servir como soporte teórico documental de los reportes de caso, de la parte de imagenología asociada a los artículos de revisión o proyectos de investigación que adelantemos. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
Respecto a la preparación del paciente y toda la parte de la preparación de las instalaciones, es importante tener en cuenta características relacionadas con el operario, con el ecógrafo, que esté cargado, ¿cierto? Tener a la mano información y esa información ahí es valiosa porque básicamente, al igual que cuando vamos a hacer una palpación rectal, en una ecografía también necesitamos la información que nos aporta el propietario, el ganadero, el dueño de los animales. Hay personas, de pronto ustedes lo saben, que anotan, por ejemplo, en agendas. No se necesitan unos registros muy especializados para tener datos importantes. ¿Qué datos necesitamos ahí? Seguramente del último parto, del último celo, si tienen en algunas ganaderías especializadas ya intervalos entre partos, antecedentes de problemas de retención placentaria, de distocias, de problemas clínicos particulares. Ese tipo de datos nos sirve muchísimo. Y yo tengo que enfocarlo hacia lo reproductivo para poder hacer una correlación clínica más integral. El ecógrafo es muy bueno, es muy preciso con muchas cosas de acuerdo a lo que visualicemos, pero la información que nos dan es importantísima. Entonces, a partir de ahí, la parte de los animales, verificar en qué orden se va a hacer, en qué instalaciones, si es que se necesita de acuerdo a eso. Hay personas que usan en campo los famosos binoculares, pero pues esos disminuyen un poquito el campo visual, entonces depende de eso. Eh, Intentar usar o sea, intentar manejarlo con el brazo opuesto a la palpación, pero eso es variable, hay personas que lo hacen con el mismo con el que palpan. Entonces eso depende de muchos factores, si es que de pronto necesitan dejar libre el otro brazo para hacer alguna manipulación adicional o otro tipo de biotecnología reproductiva, ya va de acuerdo a eso. Pilas como lo que les decía, el brillo del sol y el agua, entonces ubiquémonos en lugares donde podamos tener algo de sombrío para poder ubicar las imágenes y digamos que en un aspecto ideal, tenerlo lejos relativamente de los animales, que no esté completamente pegado a ellos el equipo, llámese portátil, llámese clínico transportable, pero que nos permita hacer ese tipo de abordajes. Recordar rápidamente la anatomía reproductiva para que ahorita comparen ustedes de pronto la ubicación anatómica de los órganos y qué encontramos por ecografía. Tenemos la parte, desde la parte más externa a la parte más interna, el uno que corresponde a la parte de la vulva, ¿cierto? El 2 que corresponde a la parte de la cavidad vaginal, el 3 que corresponde al cérvix, el 4 al cuerpo del útero, el 5 a los cuernos uterinos, el sexto a las trompas de falopio o oviducto, que es así, no se puede, es muy difícil de encontrarla a veces, ecográficamente y menos por palpación. El 7 que corresponde a la parte de los ovarios, ¿cierto? El 8 a la vejiga y el 9 ya corresponde al cinturón pélvico. El 10 al recto. Entonces, importante tenerlo en cuenta, ustedes saben que por eso es que cuando palpamos, como estamos en la parte superior del tracto reproductivo de la hembra, pues ahí sentimos las estructuras y por eso hacemos la palpación vía rectal. Por eso hacemos los cortes longitudinales ecográficos vía rectal, porque dense cuenta ustedes que no necesitan o que necesitan en ese caso mayor frecuencia para menor profundidad, porque en este caso pues está cerca la parte rectal de directamente las estructuras reproductivas que yo necesito revisar. Esta delimitación anatómica también es importante y para la especie que nos interesa el día de hoy, que son los bovinos, pues saber que el tracto, si ustedes lo miran hacia lateral, el tracto reproductivo de la hembra bovina viene como recogido en sí mismo. Y se los menciono porque los que no hacen tanta ecografía, pero hacen más palpación, debemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, el tema de que cuando uno palpa, no es como una vez se lo piensa en el mundo ideal, de que haya cuerno derecho, cuerno izquierdo distribuido como uno lo ve a veces en los libros, pero sí que está recogido como en sí mismo. Y eso implica que de alguna manera yo tengo que hacer como una retracción del cervix, que es el número 3 el cuello del útero, que tiene una consistencia cartilaginosa que se puede palpar a través de sus anillos, y hacer una retracción para acercar lo más que pueda ese tracto en caso de una hembra vacía. ¿Listo? Entonces, y es importante tenerlo en cuenta. Respecto a la palpación rectal, y ya vamos a comparar con la ecografía, tenemos unas consideraciones. Con la palpación rectal, importante lo que vemos en la imagen. De pronto, los operarios, ellos ahí están haciendo algo. ¿Qué están haciendo los dos de manera conjunta? Están palpando con el brazo no dominante. Esto no es que necesariamente sea una regla de oro, pero se le recomienda por dos aspectos primordialmente. Uno, porque el brazo no dominante es un poco más, digamos que te genera mayor sensibilidad a la palpación, y dos, porque dejan el brazo dominante, que en este caso si ustedes son diestros como las personas de la imagen, entonces la dejan libre para cualquier procedimiento que vayan a hacer. Acuérdense que la palpación les puede servir hasta para hacer una inseminación artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo dejar libre el brazo no dominante para tambalear con la pistola de inseminación. Necesito dejar libre el brazo dominante para hacer la manipulación que yo requiera. Si voy a hacer un lado intrauterino, si voy a hacer lo que vaya a hacer. Entonces, eso implica que de alguna manera una recomendación que se puede dar es esa, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta algunos objetivos.
Saben ustedes que por indicación o esas indicaciones relacionadas a la palpación rectal me puede servir uno para diagnóstico de preñez y a nosotros nos van a solicitar mucho para el tema de determinar el momento del secado. El ganadero necesita saber si ya puede secar o no puede secar la vaca cuando estamos hablando de animales de producción lechera y en este caso me interesa saber que más o menos al séptimo mes debemos secarlas. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay hallazgos compatibles con la palpación, ¿cierto? Que nos permiten entender que ya tiene un desarrollo correlacionando un tercer estadio, un tercer tercio de la gestación, que ya tiene un posicionamiento, que se pueden palpar los placentomas, la estructura craneal, que ya está ubicándose muy, muy cerca de la parte pélvica, después de que estuvo en abdominal en segundo tercio, y que me permite entender que ese animal ya debe ser secado, ya el animal debe descansar, la hembra debe descansar para prepararse para la nueva lactancia y producir un calostro de buena calidad. El otro objetivo de la palpación rectal es que nos permite determinar el grado de involución uterina posparto. En este caso, pues es importante porque de alguna manera nos permite saber si efectivamente hay un desarrollo o más bien una involución de ese útero posterior a que tuvo el parto. Ustedes saben que este útero puede soportar por cría hasta 40 kilos. Imagínense si fueran dos, pues el doble. Eso implica que va a estar flácido después del parto y la palpación nos permite de pronto revisar, palpar si tiene tono, si está flácido, qué está pasando respecto al tema. Y eso es importante. Claramente yo debo correlacionar que si sigue flácido después de 3, 4 semanas, algo está pasando a nivel nutricional, a nivel del animal, una patología secundaria. Tengo que revisar si es que por palpación puedo hacer un abordaje clínico inicial desde la parte presuntiva o si es que me debo ir a la ecografía para complementar el proceso. La palpación me sirve para hacer asistencia técnica y biotecnologías, me sirve también para detectar patologías, porque por ejemplo piensen ustedes en piómetra que también pasan en grandes animales, cuando hay un acúmulo de pus, cuando por ejemplo hay un acúmulo de otro tipo de secreciones, cuando por ejemplo también hay quistes ováricos, tumores también se pueden llegar a sentir y algunos tipos de consideraciones desde la parte anatómica y fisiológica. Desde ahí una aclaración para que la tengamos en cuenta. De pronto algunos ya la conocen, pero no sobra. Cuando palpemos es normal desde la parte anatómico-fisiológica encontrar un cuerno más grande que otro y por lo tanto un ovario más grande que otro. Tengamos en cuenta eso, porque esas asimetrías fisiológicas me están diciendo que el animal sí está ovulando. Y si el cuerno yo palpo hoy y vuelvo a palpar en 15, 20 días y el cuerno que está más grande que el otro sigue creciendo, posiblemente con otros hallazgos esa hembra esté gestando porque inicialmente eh, ese blastocisto, que es una etapa inicial del embrión, se va a implantar en la base del cuerno donde ovuló. Que el ovario derecho está más grande que el izquierdo y el cuerno está más grande, todos tienen correlación. Entonces quiere decir que hay una dominancia. Entonces en ese caso hay que revisar ese tipo de cosas porque son asimetrías fisiológicas, ¿sí? Claramente que esto ustedes lo correlacionan con lo que les diga el ganadero, si es que hace cuánto ovuló, hace cuánto presentó el celo, como dice la gente popularmente en campo, hace cuánto molestó, ¿sí? Entonces efectivamente acorde a eso, pues yo hago una correlación, ¿cierto? Y me puede a mí indicar si efectivamente todo se correlaciona con, por ejemplo, un estadio de gestación inicial correspondiente a una simetría fisiológica. Yo no puedo esperar en cualquiera de los casos que yo va a palpar y los dos ovarios van a estar estáticos y van a estar atrofiados, pues no sería lo ideal. Siempre tiene que existir uno más grande que otro. A veces se rotan, a veces se repite el mismo ovario que fue dominante, pero hay que tenerlo en cuenta en cada ciclo. Recordemos que cada ciclo se está repitiendo cada 18 a 21 días para la especie que nos interesa hoy, que son los bovinos. Importante hacer una estimulación, me sirve también la palpación rectal en algunos casos para hacer estimulación reproductiva. Esas hembras que son anéstricas en muchos casos, de alguna manera, pues son anéstricas, pero puede estar muy correlacionada, por ejemplo, cuando están estáticos los ovarios. Y a veces encontramos que cuando uno palpa y ubica los dos ovarios y los palpa correctamente, se estimulan, hay una estimulación reproductiva y el animal vuelve a ciclar. No quiere decir que ese sea el único manejo de un anestro, ¿no? El anestro es muy grande, es multifactorial y yo tengo que analizar cuál fue la causa para ir a abordar el caso según corresponda. En algunos casos tengo que hacer protocolo de sincronización, en otros casos tengo que hacer estimulación nutricional, en otros casos ahí es un problema de tumores de células de Sertoli, en otro caso, etcétera, ¿sí? En otro caso puede ser hasta un estro no observado, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar todos los factores y entrar a detectar el tema acorde al problema clínico causal y a partir de ahí hacer el abordaje terapéutico según corresponda. ¿Qué requerimos para hacer una palpación rectal? Primero, el conocimiento anatómico fisiológico. Si no analizamos lo que hablamos anteriormente, por lo menos desde la anatomía, porque pues el día de hoy no abordamos lo fisiológico, pero ojalá nos encontremos en un curso posterior donde hagamos un repaso de toda esa fisiología reproductiva que es tan importante, pero yo tengo que analizar lo anatómico y lo fisiológico, ¿sí? Si yo no tengo ese conocimiento, entonces voy a palpar, por ejemplo, una estructura que dice que es el cervix, posiblemente sea relacionado a eso, pero no voy a relacionar para qué sirve eso.
Palpo la parte ovárica, siento un cuerpo lúteo que corresponde a una protuberancia en la corteza ovárica. Tampoco, si no sé para qué funciona un cuerpo lúteo, pues no voy a hacer una correlación clínica importante que me permita hacer un abordaje posterior. Entonces, el conocimiento es importante para poder palpar. Cualquier persona, y perdón, de pronto se los comento en estos términos, podría introducir el brazo en el recto de un animal, ¿sí? Una persona con intención se coloca una manga, lubrica la manga e introduce. Pero, ¿qué nos diferencia a nosotros en la formación? Que seguramente muchos tienen, otros están recibiendo y otros están haciendo su primera aproximación. Pues ir un poquito más allá, en ingresar y saber qué estoy palpando, en ingresar y correlacionar qué es lo que está pasando con ese animal versus lo que yo estoy sintiendo. En ese caso también es importante tener instalaciones de contención. Si no las tengo, ustedes saben que a campo abierto también yo lo puedo hacer. Buena sujeción física, cabezal, un buen nudo, o sea, hacer manejar los animales y palpar. ¿Sí? Eso no va a ser limitante. Pero si yo tengo unas instalaciones, un brete, un apretadero, algún aspecto desde la parte de instalaciones para hacer la contención física de los animales, perfecto. La imagen que ustedes encuentran abajo en la parte central del ordeño es para que tengamos en cuenta que a veces muchos ganaderos pues palpan ahí al momento del ordeño, ¿sí? Pero se ha encontrado que de manera temporal, eso no es permanente, pero es temporal, los animales a veces se resienten un poco porque asocian la llegada al sitio de ordeño a que las palpen, les introduzcan el brazo vía rectal, a que las inyecten, a que las desparasiten, a que les hagan todo el manejo de una vez habido y por haber. Intentemos separar esto, ¿sí? Son animales de producción, pero también debemos ser cuidadosos con ese aspecto. Está el tema también del aceite mineral. El aceite mineral nos puede servir como lubricante, nos puede servir también el carbometilcelulosa, que es CMC. Entonces, en ese caso son opciones que tenemos. U otro tipo de aceite, pero que sea inocuo, ¿listo? Y no más. A veces vemos en campo que la gente lubrica las mangas con agua, no las está lubricando, las está mojando nomás. Entonces, lo que yo voy a hacer es lubricar la manga, ¿listo? Porque lo que ustedes quieren hacer es eso. Y otra consideración que no es obligatoria, pero que habría que tener en cuenta es que las uñas, bueno, perdón, no en cuanto a las uñas, sino en cuanto a la manga, se puede girar. La manga se puede girar en sí misma porque si usted revisa una manga de palpación en los extremos o laterales tiene como una costura. En equinos, por ejemplo, que no es el caso de hoy, pero para que lo tengamos en cuenta, la piel es mucho más delgadita, entonces a veces se inflama más fácil, tienen cierta ruptura de capilares, entonces se puede girar tanto para bovinos como para equinos por pura precaución. Las uñas claramente cortas, ojalá con ausencia de accesorios, que no tengan ustedes anillos, uñas largas, acrílicos. Eh, si solamente haciendo la palpación rectal correctamente, propiamente dicha, a veces los animales se irritan en su mucosa rectal. Imagínense si tenemos todo ese tipo de accesorios. Entonces, importante tenerlo en cuenta en ese caso. La técnica es sencilla porque básicamente eso depende de animal a animal. A veces ustedes, como ven en la imagen, vamos a tener que introducir gran parte del brazo, una parte anterior. Hay algo importante es que ustedes empiecen suavemente y con calma. ¿A qué me refiero con eso? A que uno va introduciendo la mano y no introduce una todo el brazo o antebrazo. ¿Por qué? Porque en ese caso me interesa es ir palpando y lo primero que yo debería intentar buscar es el cervix como técnica de palpación rectal. Ubico el cervix, ¿cierto? Y lo siento, ¿cierto? Voy bajando de forma ventral y de forma ventral al recto, entonces encuentro el cervix, como con unos anillos porque hay una consistencia cartilaginosa. ¿Cómo se diferencia de los demás? Lo demás es músculo, el cervix es más cartílago, entonces lo tengo que sentir. La consistencia o tono del útero, claramente, la ubicación de la morfología de los órganos. Voy avanzando, siento los ovarios, ¿cierto? Un ovario seguramente más grande que otro. ¿Qué consistencia tiene o qué textura? Deben ser lisos. A una que otra protuberancia, que puede ser un folículo, que puede ser un cuerpo lúteo, o en algunos casos hay quistes, pero deben ser lisos, listo para la especie que nos interesa hoy. Y yo tengo que revisar si hay ausencia o presencia del cuerpo lúteo, porque acuérdense que el cuerpo lúteo produce progesterona, y si bien se produce en cada ciclo estral y vuelve y se regresa por acción de la prostaglandina, ¿me sirve el cuerpo lúteo? Claro que sí, porque resulta que si ya lleva 2 ciclos sin presentar celo, 2 o 3, pues, y tiene un cuerpo lúteo persistente, acorde al chequeo reproductivo que yo he hecho del seguimiento, es muy posible, muy compatible que esté en un proceso gestacional. ¿Qué va a verificar después con qué? Con lo que yo quiera, dependiendo sea el animal. Con lo que yo quiera, ¿a qué me refiero? Con leche, con una ecografía, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ya terminar de verificar el tema, pero pues básicamente eso. Y cuando les digo verificar es porque en unos estadios muy iniciales de gestación es difícil llegar a determinar correctamente ya la ubicación, por ejemplo, una vesícula amniótica. Un animalito que lleve más o menos 50, 60 días de gestación, ese embrión usualmente puede medir 2, 3 centímetros no más en cuanto a la parte de la vesícula como tal. Por lo tanto, pues no es tan fácil de detectar de forma inmediata. Sin embargo, sí hay unos hallazgos compatibles porque el cuerno empieza a llenarse de líquido y adicional a eso hay un peso
llega el punto en que la retracción del cervix que les decía anteriormente no va a ser tan sencilla. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Importante recomendar, o que si lo tienen en la finca, el tema de algunos registros básicos. En este, por ejemplo, tenemos el número de la vaca, CC, que es condición corporal, y estas tres columnas que ustedes ven se manejan en Ecuador. Aquí en Colombia no mucho, pero pues es variable dependiendo de cómo ustedes lo planteen o en sus países de origen. Y es, por ejemplo, PG, que es preñez grande, PM, preñez mediana, PCH, preñez chica. ¿Qué creen ustedes a qué corresponde eso? El que quiera de pronto activar el micrófono sin ningún problema, ¿a qué corresponderá una preñez grande, una preñez mediana, una preñez chica? El que quiera activar el micrófono sin ningún problema, lo que ustedes piensen, que será una preñez grande, mediana o chica. ¿Qué se les ocurre? O por el chat, ¿no? ¿Nadie? Bueno, ahorita revisamos más adelante. Lo ideal es que interrelacionemos e interactuemos, pero tengan presente lo siguiente. La preñez grande hace referencias pues al último tercio, ¿cierto? La preñez mediana al segundo y la preñez chica al primero. Eso quiere decir que si la hembra tiene 9 meses de gestación, partan cada tercio en 3 meses. Entonces, básicamente uno lo tiene en cuenta eso. El CUT es un parámetro que se tiene en cuenta en algunos países, que es cuando cría último ternero, vacía, si es que la hembra uno palpa y definitivamente está completamente seguro que está vacía, entonces se marca como vacía. Y observaciones las del caso. Se encontró vacía, pero con asimetría a nivel del cuerno derecho, se encontró vacía, pero con un estadio o con secreción o contenido a nivel uterino, se encontró vacía, pero etcétera. Las observaciones del caso. Observaciones que, al igual que, por ejemplo, en una historia clínica en la parte veterinaria, uno llena es con anormalidades, no con cosas normales. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el número que encuentra en la parte inicial de la primera columna, el número del animal con la chapeta. Si no tiene chapeta, se le cayó, no le colocaron entonces una característica particular. Si tampoco tiene, entonces el nombre. Pero algo que me permite identificar ese animal, o si no se me pierde el chequeo reproductivo de la manga o del hato, de cierto, lo que yo esté haciendo. Listo. Respecto a la ecografía reproductiva, ¿qué me interesa? Uno, centrar el objeto, o sea, que ustedes intenten ubicar lo mejor posible el objeto que necesiten y mover el transductor muy lentamente hacia los lados. Son movimientos milimétricos una vez el animal, por ejemplo, ya lo hayan vaciado, hayan extraído usted la mayor cantidad de heces y sepan que lo que están emitiendo ya es directamente lo que encuentran a nivel de la parte reproductiva. Ya si es un objeto grande, por ejemplo, que esté muy cerca a un feto, ¿cierto? Pues como es tan grande, lo pueden mover por todo el transductor. Pero usualmente si están evaluando una gestación inicial o de segundo tercio o una alteración de tipo reproductivo a nivel ovárico, los movimientos son muy lentos para poder identificar las mejores imágenes posibles. Listo, acuérdense que internamente se están haciendo unos cortes ahí ecográficos que pueden ser longitudinales o convexos, dependiendo del caso, dependiendo de lo que quieran ver, pero en este caso va a ser más de tipo longitudinal si nos enfocamos en reproducción. Una técnica, pero esto varía mucho, que se recomienda es hacer un rápido chequeo del cuerpo del útero, luego la parte ovárica, luego volver al cuerpo del útero y luego cervix y vagina. Casi, casi que es como ingresar y retornar, pero eso nos permite hacer un barrido un poquito más completo, lo cual difiere en cuanto a la técnica si la comparan de la palpación. La palpación lleva casi que un orden desde la parte, así como uno se aprende casi que la anatomía reproductiva desde la parte más externa a la interna, así se hace una palpación rectal, a diferencia de la ecografía, que en algunos casos nos delimita o nos sugiere, y especialmente los clínicos que más se dedican a ella, es hacerlo de alguna manera de un poquito más espaciada, que se ingrese y se retorne, y eso les va a permitir a ustedes generar una mejor visualización de las estructuras. A veces con un solo barrido, ustedes se van a dar cuenta, porque efectivamente uno lo visualiza, que los cortes no son tan, los cortes ecográficos, la imagen no es como tan clara. Entonces, en ese caso es mejor hacer un retorno lento para poder revisar las estructuras y posiblemente en ese retorno nos vamos a dar cuenta de algo que no vimos en el primer barrido. Por lo tanto, se recomienda hacerlo así. Está la parte de la cavidad vaginal o el vestíbulo vaginal. No es muy usual escanearlo, pero ustedes se dan cuenta que hay unas estructuras isocogénicas y que en algunos casos en la parte superior lo que está marcado en rojo es como el lumen, es la luz.
Entonces se puede visualizar, pero no es muy usual escanearla. ¿Por qué? Porque la parte del vestíbulo vaginal muchas veces la visualizamos con vaginoscopia, con toda la parte de elementos diferenciadores y con otro tipo de herramientas diagnósticas que nos permiten saber si hay un contenido o no, o si hay algún tipo de alteración. Usualmente es un poco más macroscópica esa evaluación. Por lo tanto, este no es que se evalúe mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. En la parte uterina, ustedes sí se dan cuenta que es importante dentro de ese barrido y con los movimientos lentos que yo les decía, ubicar las tres capas, ¿cierto? Pero especialmente lo que corresponde a la parte del miometrio, el endometrio y el perimetro a veces se alcanza a delimitar muy bien como la capa más externa, pero saben ustedes que el miometrio y endometrio me interesa, la muscular, porque finalmente le da una digamos, la capacidad de contracción uterina, y el endometrio es de la parte reproductiva fundamental, porque una buena, digamos, viabilidad del endometrio estructural y funcionalmente hablando va a dar lugar a que se produzca, por ejemplo, la prostaglandina, que es importante dentro del ciclo estral. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Cuando se dematiza un poco más, cuando aumenta de tamaño estas capas, uno asume que ese útero está muy relacionado con una hembra que está ciclando. Y ustedes ven que hay una combinación de estructuras que tienden a ser un poquito más isoecogénicas y básicamente va por ese lado. Si se encuentra mucho líquido a nivel uterino, tengo que analizar específicamente la clínica del paciente y pensar de acuerdo a eso qué está pasando. ¿Listo? En cuanto a la parte ovárica, entonces buscar muy bien y delimitar los ovarios, si por ejemplo hay un cuerpo hemorrágico, acuérdense que desde que la hembra ovula, ustedes van a encontrar que después de que ella presenta signos de celo, cuando uno hace una ecografía va a encontrar un cuerpo hemorrágico del día 1 o 2 después de este evento. Por lo tanto, acuérdense que ese cuerpo hemorrágico se produce producto de que se rompe o hay ruptura, ¿cierto? Del folículo terciario y es lo que antecede la formación del cuerpo lúteo. Entre el folículo terciario que es el folículo graso ovulatorio, que tiene una ruptura folicular, después viene el cuerpo hemorrágico, ¿cierto? Y posteriormente el cuerpo lúteo. Entonces yo tengo que mirar la ubicación del uno o la ubicación del otro, o la presencia del uno o del otro, para poder específicamente analizar en qué estadio está el animal, ¿cierto? Si es que está, por ejemplo, en una etapa de estro todavía, si es que está, por ejemplo, en una etapa de diestro, correlacionado, por ejemplo, también relacionado con la parte posterior del metaestro, con un sangrado metaestral compatible con un cuerpo hemorrágico, que en ese caso sabemos que en bovinos también se presenta externamente en ese proceso del ciclo estral un sangrado leve, algunos detectables, otros no tanto, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Avanzar y decir, por ejemplo, en este caso lo que ven más abajo. Miren la diferencia de un folículo que tiene unas capas muy definidas, que tiene efectivamente todo su líquido antral ahí o su licor folicular, que es el que encuentran en la parte izquierda, versus un quiste, que es mucho más grande. Y que en este caso ustedes saben que hay quistes que son foliculares y que hay unos quistes que son luteales. ¿Cuál es más pequeño? El folicular, ¿cierto? Usualmente menor a 25 milímetros. Por encima de 25 milímetros o 2,5 centímetros encontramos el quiste luteal. Importante porque a veces, digamos que en campo, si uno no tiene el ecógrafo a la mano, pues hace una terapia diagnóstica, como les decía al inicio, pensando en madurar el quiste, por ejemplo, con GNRH, y cuando madura, eso se hace el día 0, y cuando madura el día 7, uno administra, por ejemplo, una prostaglandina, pensando en lisar que el quiste que ya pasó de ser folicular a ser luteal. Esto es pensando si no sabemos qué quiste es cuando no tenemos el ecógrafo a la mano. Si sabemos cuál es, pues ya nos vamos directo al grano, como dice el cuento. Si es luteal, prostaglandina. Si es folicular, madurarlo y después pasarlo al luteal para hacer la prostaglandina. Entonces, primero GNRH, después prostaglandina. Depende mucho de qué tipo de quiste, depende mucho del tamaño y de la medición que yo haga. ¿Listo? Pero correlacionarlo, como siempre les he dicho, a la clínica del paciente. Y con la correlación clínica, ¿a qué me refiero? A saber si la hembra presenta un anestro prolongado, si presenta bajo tono uterino, si la mucosa vulvar está pálida y yo relaciono todo a unas posibles o a algo compatible con quistes. Una aclaración acá, hay personas que a veces los detectan por palpación, por experiencia clínica, y hacen ruptura manual. Eso no es correcto, porque la ruptura manual podría generar de alguna manera, y se ha comprobado, adherencias, presencia o inicio de tumores, de malformaciones celulares, de infecciones e inflamación. Entonces es importante hacer el tratamiento farmacológico del caso, que no es complejo, no es muy costoso y se puede manejar en este tipo de pacientes. Aquí ustedes encuentran, por ejemplo, abscesos ováricos, ¿cierto? Que no siempre es muy frecuente, pero puede pasar secundario, por ejemplo, en ruptura manual de un quiste ovárico, puede pasar secundario a una sepsis, etcétera. Y encontramos abajo cuando, por ejemplo, hay una alteración a nivel de la gestación, en donde ustedes encuentran lo que conocemos como debris, que son los detritos celulares,
y la placenta degenerada, Ya laven sus platos. cuando, por ejemplo, no hay una viabilidad fetal, ¿cierto? En ese caso hay que tenerlo presente, porque finalmente hace parte de los detritos, de los residuos, de lo que se encuentra ahí. Por ejemplo, ya encontramos aquí en este caso, se da en cuenta parte de la columna vertebral, parte de los huesos, pero no hay fetocardia. Entonces, ubicamos la parte ósea, pero no hay movimiento cardíaco. Hay debris que corresponden a esos detritos celulares que ustedes encuentran ahí como estructuras isoecogénicas y también algunas zonas anecogénicas que corresponden pues al líquido amniótico. Líquido que va disminuyendo si uno hace si ustedes se dan cuenta en las imágenes, si uno va viendo digamos que en correlación clínica. Entonces, en ese caso es importante porque ahí nos podríamos encontrar con que no hay una viabilidad fetal. Así se introduce el ecógrafo, ¿cierto? Ya todos están haciendo de pronto su imagen mental, otros ya lo han hecho y básicamente pues va debajo de nuestra mano en ese proceso transrectal. Importante tener en cuenta videos como estos que ahí van a visualizar. Este nos permite, por ejemplo, visualizar, hacer un proceso de diagnóstico gestacional inicial que nos permite identificar algunas estructuras compatibles. Entonces, miren que aquí en este caso hay una vesícula amniótica delimitada, hay un líquido amniótico que digamos que está muy delimitando toda la parte del desarrollo embrionario y ahí ustedes encuentran unas estructuras fetales iniciales. Aquí apenas hay más o menos 30, 40 días, no hay más. Aquí vamos a compararlo con el siguiente, que es mucho más desarrollado, ¿cierto? Y en este de pronto ustedes no solamente encuentran ya una vesícula amniótica, de pronto ¿qué alcanzan a visualizar ahí? Nuevamente el que quiera encender el micrófono no hay ningún problema. ¿Qué alcanzan a visualizar ahí? Ya les repito el video. Este es mucho más desarrollado que el anterior. ¿Qué alcanzan a ver? ¿Nada? ¿Alguna diferencia de pronto con el anterior que ustedes puedan de pronto delimitar, que ustedes digan de acuerdo a eso? No hay ningún problema, si nos equivocamos no pasa nada. Lo importante es poder revisar por lo menos estas imágenes y que las entiendan. Miren ahí, por ejemplo, esta parte, ¿cierto? Hay una diferencia muy grande con la imagen, con el video anterior, que se los voy a colocar nuevamente para que la comparen. Miren el anterior, que es un estadio de gestación muy inicial, que ahí apareció con los movimientos lentos que hablamos. No siempre es tan inmediato, tan rápido, tan fácil, pero se puede encontrar. Y miren en este que ya fue mucho más fácil de encontrar. Miren acá. ¿Alguna diferencia? Doctor, tal vez la presencia del cordón umbilical y la Exactamente, está mucho exactamente. más notorio. Exactamente, muy bien. Eso es lo que quería, o sea, básicamente que ustedes analicen alguna característica particular que diferencia claramente las estructuras. De pronto para algunos también si visualizan bien el video, van a ver las extremidades, van a ver la cabeza mucho más delimitada, pero el cordón umbilical ahí es clave, o sea, es mucho más grueso, más identificable, ¿sí? Y es un estadio mucho más avanzado, de más de 3 meses, entonces hay que tenerlo en cuenta ahí en ese caso. Sirve muchísimo, porque créanme que, como les decía, en palpación uno puede tener fallas. Entonces la ecografía ya me delimita muchas cosas. Puede estar uno más tranquilo respecto al diagnóstico. Pilas con eso, que si de pronto ustedes hacen asistencia, ojalá, si de pronto no tienen el ecógrafo todavía a la mano y están haciendo la palpación y es una gestación muy inicial y no están 100% seguros, pero tienen uno o dos hallazgos compatibles, pero les falta uno tercero, uno cuarto para estar 100% seguros, uno va a colocar en el chequeo reproductivo en el formato PP que corresponde a qué? Posible preñez. Eso no quiere decir que uno sea malo, que sea bueno, que sea el mejor o que sea el peor, sino que específicamente tiene que hacer un rechequeo para verificar lo que encontró inicialmente el día cero versus lo que va a encontrar, por ejemplo, en 20, 30 días, para poder revisar específicamente qué diferencia hay, terminar de verificar o confirmar la gestación y no dar falsos positivos o falsos negativos. Eso es importante. Aquí ven nuevamente la gestación de 30, 31 días, muy delimitado solamente la parte de una estructura hiperecogénica porque es un poco más sólida dentro de una estructura necogénica que es líquida asociada al líquido amniótico, ¿cierto? Miren procesos asociados como un quiste folicular. Pilas con esto que ven acá. Este es uno de los artefactos que yo les decía, este es el famoso efecto espejo. A veces uno está haciendo la ecografía
rectal y resulta que uno encuentra el quiste, efectivamente, va a hacer la medición, pero, oh sorpresa, encuentra abajo otro que se parece a él, por lo menos en cierta parte. Hay que mover nuevamente el ecógrafo suavemente hasta delimitar muy bien la estructura. Si yo moviéndolo suavemente se mantiene, algo pasa. Pero realmente a veces puede ser es un efecto como rebote de espejo, que me está delimitando específicamente como una proyección ecográfica de lo que vemos en la parte más proximal. Entonces, lo de abajo no es nada, sino que básicamente es una proyección del quiste asociado como lo que conocemos como un efecto espejo. Hay que mover suavemente y ubicar y delimitar lo mejor posible la imagen. Lo que hablamos al inicio, centrar el objeto. Aquí encontramos algo muy importante y es que la ecografía nos da una sensibilidad diagnóstica grandísima de infecciones postparto. Si ustedes comparan, aquí no está la ecografía dentro de la tabla, pero está también en 95-97%, que sería de las más altas. Si yo quiero determinar una infección postparto, tengo muchas opciones. Una, palpar. La palpación es poco confiable en esas infecciones postparto en la etapa de puerperio porque ustedes van a palpar y van a sentir el útero flácido y seguramente todavía tiene algo de contenido que no puede eliminar producto de la expulsión de los lóculos que fue incompleta. Entonces, tiene una sensibilidad del 22%. La vaginoscopia, si es que tenemos el equipo, el dispositivo, perdón, nos va a permitir hacer algo que es no muy práctico y que es lento, pero que nos puede ayudar del 60 al 80%, nos puede ayudar. La evaluación vaginal manual, cuando uno hace apertura de los labios vulvares, identifica las características macroscópicas de la mucosa, ausencia o presencia de verrugas, ausencia o presencia de secreciones, me puede servir, pero no estoy haciendo una evaluación tan completa. El Metricheck es un dispositivo que ustedes introducen en la cavidad vaginal, casi llegando a la parte uterina, en la entrada del cervix, y retornan. Es como una especie de colector. Cuando ustedes lo retornan, ahí se dan cuenta qué tipo de secreciones había ahí. A veces uno encuentra pus, a veces encuentra un líquido fluido, a veces no encuentra mucho. Entonces puede servir, también es bueno, pero encontramos que la citología y la parte ecográfica ya es de lo mejor que puede haber ahí en ese caso, porque la citología a nivel de laboratorio me va a reportar cambios en la celularidad, alteraciones que puede existir ahí directamente en esa mucosa, y la ecografía pues ya determina específicamente qué estructuras anecogénicas correlacionadas con cierto líquido que esté directamente eh, a nivel específicamente uterino se pueden correlacionar a una infección postparto. Entonces, importante tener en cuenta que hay varias alternativas. Aquí encontramos, por ejemplo, posparto algunas de las alteraciones. Les decía que podemos encontrar loquios, que podemos encontrar contenido purulento y carúnculas. ¿Por qué encontramos carúnculas aún? Porque acuérdense que el placentoma, en el caso de los rumiantes, está conformado por carúncula materna que va a ir al útero y cotilón embrionario que va en contacto con el embrión o con el feto. Cuando el animal tiene el parto, pues el cotiledón se fue con la placenta y la carúncula está ahí. Por lo tanto, sería normal encontrarlos. Si yo voy a hacer una ecografía de un animal en un periodo posparto, las encuentro. ¿Cierto? Las encuentro por ahí. Está la parte en digestivo, y en digestivo entonces ya hay una correlación directa de lo que ustedes encuentran acá, de el acúmulo, por ejemplo, de líquido en el caso de una asitis, en donde ustedes separan capas de peritoneo y omento. Esas asitis que no van a ser como tan frecuentes a menos que haya una alteración hepática, que haya una alteración de pronto renal, como si, por ejemplo, ahí ustedes encuentran el desplazamiento y el líquido que se encuentra a nivel, en un líquido que se correlaciona con un paciente asítico, versus lo que se ve en una peritonitis, ¿cierto? En el cual uno debería encontrar algunas estructuras, digamos, muy correlacionadas a los órganos que encontramos a nivel de peritoneo de cavidad abdominal y encuentran a veces en mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de estructuras isoecogénicas y lo que vemos aquí como estas rayitas, que se las voy a puntuar acá, que se corresponde a un artefacto que se llama como cola de cometa, que son como proyecciones que se ven. Eso me está indicando que muy posiblemente hay un proceso de peritonitis que en todo caso, como les decía, no nos basemos solamente en la imagen ecográfica, sino en la clínica del paciente. La clínica del paciente no se puede olvidar, la semiología, el revisar las constantes, el revisar hallazgos compatibles con un shock, con un shock séptico, con unas mucosas que seguramente serán pálidas y luego cianóticas, con un aumento de la temperatura que después irá al suelo y me correlacionará una disminución de la temperatura con un aumento de las frecuencias, lo que conocemos como cruz de la muerte. Tengo que analizar todo, ¿cierto? Y correlacionar ya después si es que se puede hacer un abordaje correcto, pero en grandes es complejo muchas veces abordar un proceso de peritonitis, si es que con los hallazgos postmortem y la presencia de fibrina, como ustedes ven acá, efectivamente el diagnóstico asociado a lo que ocurrió fue una peritonitis. Las causas muchas, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta específicamente para propósitos de lo que estamos hablando acá, la correlación de lo que encontramos directamente en este tipo de casos. ¿Listo? Les voy a dar un solo ejemplo muy claro que se evidencia acá o que puede causar una peritonitis, porque si bien esto es lo ecográfico y lo diagnóstico, pensemos en lo preventivo.
Resulta que, por ejemplo, a veces tenemos los famosos timpanismos y tenemos los timpanismos de tipo gaseoso o espumoso. Clínicamente, macroscópicamente, los vemos igual, ¿sí? Macroscópicamente. Pero resulta que a veces, por error, se nos mete en la cabeza que lo único que hay que hacer en un timpanismo es trocarizar. Y uno se da cuenta después con el tiempo de que hay que revisar específicamente varios aspectos, que si es gaseoso yo tengo que mirar si hay una obstrucción a nivel esofágico. Si hay una obstrucción, ustedes con trocalizar no hicieron nada, porque la obstrucción sigue, el animal libera gas, sí, pero puede que libere parte del gas, pero vuelve y se acumula, y posiblemente si tenía una obstrucción, el rumen estaba lleno, y yo hice una trocalización muy invasiva, parte del contenido pasa a peritoneo, le da una peritonitis y podría salvarse. Alguna vez con antibioterapia muy fuerte se logró estabilizar a un paciente, pero realmente tiene una alta posibilidad de generar una tasa de mortalidad. Por lo tanto, pilas con los procedimientos, pilas con el abordaje, el paso a paso, y a partir de eso, ¿qué es lo que se quiere hacer respecto al paciente? O sea, como poner un orden lógico respecto al tema y diferenciar lo que se hace versus eso. Claramente que una peritonitis, una reticulopericarditis traumática se puede dar por otras causas. Saben ustedes que los animales hacen la prevención con la lengua de diferentes tipos de partículas y finalmente eso puede derivar en que ingieran, por ejemplo, un clavo, un objeto cortopunzante y que genere por allá directamente ruptura de alguna víscera con las alteraciones clínicas compatibles posteriores. Entonces hay que tenerlo presente ahí en ese caso. ¿Listo? Aquí encontramos liquefacción del contenido lavomaso. Ahí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el desplazamiento vasomasal es una opción que puede llegar a ocurrir, que yo lo puedo llegar a determinar con la prueba de Gotze, que la pueden buscar por ahí, la prueba de Gotze, que es pasando casi que un palo detrás de las extremidades, detrás de la parte de las articulaciones del codo, prácticamente a ese nivel, y haciendo cierta presión para revisar si el animal tiene alguna reacción, si se encorva, si tiene algún tipo de reacción de dolor compatible que me haga a mí pensar que de pronto hay un proceso de, por ejemplo, reticulopericarditis, o por el contrario, si yo ya quiero hacer una palpación en la zona más ventral, asociado también a una manipulación clínica, una alteración abomasal. Esos desplazamientos abomasales son muy silenciosos, pero se correlacionan con algunas alteraciones digestivas que se pueden abordar posteriormente. Si se encuentra a tiempo, se podría hacer una fijación del abomaso directamente a la pared abdominal, colocando el paciente en decúbito supino y ubicando directamente el abomaso, pero no siempre se detectan a tiempo, por eso de allí el problema. Por lo tanto, hay que mirar mucho el aspecto preventivo de las patologías y ya después, si se requiere y se tiene a la mano los procedimientos diagnósticos, pues ejecutarlo según sea el caso. Ahí ven ustedes la liquefacción de ese contenido, ¿cierto? Que está libre, que no debería estar, ¿cierto? Y ustedes saben que a nivel del ahomaso, como estómago verdadero, pues metaboliza, tritura, hace una serie de elementos también de digestión final previo a su paso a intestino delgado para absorción. Por lo tanto, hay que tenerlo presente. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda respecto a los ítems que se mencionaron. Tener presente los números que aparecen acá con el indicativo +51 para que soliciten el material que corresponde a la presentación, material de estudio complementario también, la certificación y la clase grabada. Entonces, en caso de que lo requieran de esa manera. No sé si de pronto tienen alguna inquietud o algún aporte de pronto que también es válido en los lugares de donde ustedes se desempeñan. Una consulta, doctor. Ujú, eh, con respecto a estas últimas imágenes que estuvo eh, proyectando, la observación de otros órganos como ser, mm, no sé, el eh, tracto intestinal, el aumento, qué sé yo, lo que estaba mostrando. eh, ¿Se lo hace también por vía rectal o hay que, o se puede utilizar otro, bueno, mediante el uso de otros transductores, tal vez? ujú. Ahí lo que hay que hacer es, cuando ustedes lo hacen a nivel reproductivo, es el longitudinal o lineal, ¿sí? Que les va a dar mayor frecuencia con menor profundidad, pero eso es lo que se requiere. Y cuando usan ya la parte digestiva, hasta la parte pulmonar, que no era el objeto de la charla de hoy, que también se puede contemplar, a veces uno usa los convexos, ¿sí? Traductores de tipo ya más convexos que tengan mayor
O sea, menor Menos metro longitud, pero cuerpo. mayor profundidad. Y en ese caso les puede llegar a servir, listo, más de tipo convexo. Y no lo hacen vía transrectal, sino lo que ustedes hacen es ubicar en los campos laterales, por ejemplo, a nivel abdominal, en los flancos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lo van a hacer pulmonar, directamente, casi como cuando uno va a auscultar, uno coloca el transductor, puede ser en la parte más alta, para que la onda de cierto ecográfica alcance a llegar o se alcance a hacer esos cortes imagenológicos, pero también hay que tenerlo presente. Y en la parte digestiva, pues uno va desplazando la parte ecográfica directamente por algunos, digamos, por algunas zonas relacionadas con la parte abdominal. Específicamente, entonces uno lo hace desde afuera. Claramente que en ese caso, si uno se va a dedicar también a esa parte, necesita, ya no nos va a servir los portátiles, sino que serán algunos clínicos transportables, esos ecógrafos, y tendrá que ser desde la parte más externa, ubicando directamente algunas de las zonas más habituales. Entonces habría que tenerlo en cuenta ahí dentro de eso, que tenga una alta profundidad en ese caso. Si es que yo me voy a dedicar a esa parte, pues tener presente esa consideración, porque ese diagnóstico ecográfico difiere del que hacemos directamente vía transrectal. Y que es útil, sí puede ser muy útil, teniendo en cuenta los métodos diagnósticos complementarios. ¿Alguna duda adicional? Gracias, no, está bien. Listo. Bueno, entonces con mucho gusto, espero nos encontremos de pronto más adelante en otro tipo de espacio, en otro tipo de curso de actualización, dentro de la parte llámese de medicina interna de grandes animales o farmacológica, también manejo y que podamos hacer una interrelación interesante también a partir de sus aportes y de lo que podamos evidenciar. Entonces, espero se encuentren muy bien y se contacten para que soliciten el paso a seguir del material y de su certificación final. Bueno, que estén bien.